Cuba instala hoy su Asamblea Nacional que previsiblemente ratificará a Raúl Castro para un segundo mandato presidencial. Los 612 diputados designarán nuevamente al hermano de Fidel por 5 años más y elegirán a un nuevo presidente para el Parlamento en reemplazo de Ricardo Alarcón, que deja el cargo tras 20 años. Raúl asumirá su segundo periodo al frente del régimen desde que sustituyó a su hermano Fidel en 2006, primero de forma interina y luego de manera formal tras la elección de febrero de 2008. Recientemente Raúl Castro bromeó sobre su edad y una posible renuncia en un acto público en La Habana. NTN24 debate la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Miami, Florida, con Omar López Montenegro. Él es director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Señor López, buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN24. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien y encantado de estar con ustedes. Para comenzar, ¿qué opinión le merece a usted esta segunda parte, por decirlo así, de este periodo de Raúl Castro? Poca democracia, algunos cambios, ¿qué se puede esperar? Bueno, no, poca democracia va a continuar porque esa es la esencia del sistema. El propio Raúl Castro ratificó esto cuando hace 48 horas, bromeando con periodistas, dijo, bueno, escuchen mi discurso cuando tome posesión en la Asamblea Nacional, cuando en realidad todavía ni siquiera lo habían elegido. Entonces esa es la democracia en Cuba, ¿no? Pero además hay que tener una cosa en cuenta muy importante. El presidente del Consejo de Estado en realidad no es la máxima autoridad en Cuba. La Constitución cubana dice que la fuerza rectora de la sociedad es el Partido Comunista y Raúl Castro es el secretario general del Partido Comunista. Es decir, quien domina el país es el secretario general del Partido Comunista. El cargo de presidente es puramente retórico. Señor López, muy buenos días. Lo saluda Karen Pereira. Ahora, Raúl Castro, durante su primer mandato, él dijo que solamente se reelegiría una vez, e incluso el otro día, como estaba usted conversando, pues bromeó diciendo además que iba a renunciar por su avanzada edad. Quisiera hacerle dos preguntas en torno a esto. Lo primero, ¿cree usted que realmente Raúl Castro renunciará tras este nuevo periodo como presidente o al mando del Partido Comunista? Y segundo, de ser así, ¿quién quedaría como sucesor de los Castro? Bueno, es posible porque parece que el régimen se está preparando para crear un nuevo tipo de esquema dictatorial. Porque lo importante a tener en cuenta aquí es que el problema no es que esté un Castro o el otro Castro. El problema es esta estructura donde hablaba que el Partido Comunista es el que gobierna, que no se permiten partidos alternativos, que las elecciones están dominadas, no hay elecciones sino votaciones. Es posible que exista la renuncia como una maniobra para ceder paso a quién, a alguien de su entorno familiar. Lo que sí ha quedado demostrado en Cuba, que el gobierno cubano, el régimen castrista, como dice su nombre, es una sucesión de un Castro a otro. ¿A quién se prepara? Mariela Castro, Alejandro Castro, algún que otro Castro. Pero la realidad es que el gobierno cubano no ha dado ninguna muestra de pluralismo y la renuncia o no de Raúl Castro no va a determinar un pluralismo y mucho menos una democracia en Cuba. ¿Qué significa en la vida de los cubanos, en la vida de ustedes, quienes han decidido exiliarse en diferentes zonas del mundo? Estamos hablando en este caso de usted que se encuentra en Miami, Florida. Escuchar una noticia como estas, un nuevo periodo de Raúl Castro al mando de Cuba, ¿significa para ustedes la derrota? ¿Significa para ustedes la negativa de esperar volver alguna vez a sus países y gozar de la libertad que muy pocas veces han tenido? Bueno, mira, en realidad la derrota nunca significa. Nosotros ganamos porque escogimos la libertad. Pero mejor que nosotros, la gente que está en Cuba, los activistas de derechos humanos, que como yo empezaron esta lucha hace muchos años y ahora la continúan, también no están derrotados porque eligieron la libertad incluso a pesar de la represión. El problema del regreso a Cuba sí es un problema serio. Yo perdí a mi madre y a mi padre y no tuve la oportunidad de regresar. Es decir, no se me permitió. Y esto también es una evidencia de lo que determina cuáles son los verdaderos cambios en Cuba. Para que Cuba cambie, los cubanos tienen que tener todos los derechos que tiene cualquier persona en el mundo civilizado. Así que no representa mucho, sinceramente, como tampoco representa mucho para la gente dentro de Cuba, con quienes yo hablo todos los días, el hecho de que Raúl Castro siga o no. Es decir, lo importante es que la gente sigue viviendo bajo el mismo estado de represión,
bajo el mismo estado de falta de derechos. Esa es la realidad. Señor Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubanoamericana, gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad.